Sí. Hola a todos, buena tarde. Y de nuevo, gracias por la asistencia, a pesar de que vamos cambiando de día de la conferencia, de las conferencias. Bueno, esta es la segunda jornada de este ciclo Jamón Jamón, que para quien estuvo el otro día, se trata para los que no estuvisteis el otro día, se trata de cómo acercar las prácticas más, digamos, más cercanas, valga la redundancia, no las que tenemos casi como más cerca, que es España y Portugal. Y de ahí el nombre jamón por el jamón ibérico. Bueno, después de haber traído desde Portugal a Nuno Melo Sousa, hoy tenemos a Burr, al estudio Burr, que lo va a presentar Guillermo Santomá, y así me evito yo del rollo. Bueno. Buenas tardes a todos. Bueno, presentar a Burr es presentar a unos amigos y unos compañeros. Hemos ido cruzándonos y impartiendo conferencias Madrid, Barcelona, no es la primera vez. Y nada, no solo eso, sino son casi compañeros de generación. Me han ayudado a hacer obras en Madrid, hemos compartido ratos, visitas de obra. Y un poco yo creo que ya desde taller de casquería, o lo que me resulta más interesante de su práctica es que siempre ha estado en torno en cómo se organiza también, en cómo la capacidad de organizarse y de montar un estudio ya monta una estética, una manera de empezar a plantear unos temas más contemporáneos. Yo creo que también son parte de esta generación bisagra que entiende la imagen como un medio de comunicación, como un lenguaje en sí mismo, y empiezan a aplicar el diseño en la arquitectura, naciendo de esa manera y de unas prácticas de construcción a partir de todo esto. Y además tienen también su estudio, comparten un espacio donde también hacen exposiciones, y también es un punto de encuentro para interdisciplinar y donde te planteas la manera de habitar contemporáneamente. Y yo creo que es un placer presentarlos y tenerlos esta noche aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Moisés, Guillermo, y a todo el mundo por estar aquí. ¿Funciona? Poco, ¿no? Tengo un poco de eco ahí. Tú dirás, ¿sigo? Es raro, pero vale, mejor. Vale. Hemos llamado esta charla 2026 is the new 2016. Esto viene realmente de una verdadera chorrada. Es no sé si habréis visto en el último mes una especie de tendencia, sobre todo vía Instagram, pero también en TikTok, Twitter, que ha habido como una especie de exaltación un tanto extraña del año 2016, como vamos a volver, como a hacer una especie de llamamiento nostálgico a volver a ese año, que es un año, por lo menos en nuestra opinión, como tremendamente anodino. O sea, da totalmente igual que hubiera sido 2024, 2014, 2023, 2013, porque no hay nada especialmente relevante, ¿no? Parece que lo más relevante es que la mayoría de los que están compartiendo esto están como al final de los 30, al principio de los 40, consideran que estaban mucho más guapos y guapas hace 10 años, y entonces han decidido pues, poner su cara y lanzar esta especie de tendencia. Entonces, como nosotros estamos más o menos en esa edad, hemos dicho, vamos a jugar a esto, vamos a tomarnos esta charla un poco como una especie de juego y decir, bueno, vamos a revisarnos en los últimos 10 años de trayecto juntos. Esto es muy sencillo, hemos intentado hacer un juego para nosotros y hemos intentado ser fieles a esto. Vais a ver siempre una pantalla con los proyectos que iniciaron ese año y un proyecto que creemos que define parte de nuestra trayectoria y que empezó ese año. Eso ha hecho que no podamos contar todo lo que hubiéramos querido contar, pero que podamos divertirnos un poco en pues en este tránsito de estos últimos 10 años y cómo nos ha formado. El primero de los proyectos que comparto con vosotros es realmente un proyecto que acabamos de terminar, lo cual es bastante definitorio de cómo trabajamos y cómo es
este contexto. Es un pequeño edificio en la parte norte de Madrid. Aquí se nota un poco también el tiempo que ha pasado, aunque parezca raro. Hace 10 años realmente una parcela de estas características, que está un poco en una zona sin más, ni bien ni mal, con un fondo no muy profundo y algo estrecho. En ese momento, 2016, no era una parcela muy cotizada, lleva años vacía o con, digamos, en estado de semirruina, y después de, en un momento de baja actividad laboral para nosotros, estar tratando de llamar a todas las puertas, conseguimos una persona interesada en desarrollar algo y poder hacer algo en este sitio. Cuando llegamos aquí, parte de lo que nos resultó más interesante era esta fachada, que tampoco es que tenga especial valía, pero nos parecía que tenía una cierta gracia, sobre todo en comparación con cosas que podemos encontrar por el resto de Madrid, o sobre todo en esta zona. Tenía esta cosa como intentar ser algo más de lo que era, porque la realidad es que todo lo que tenía detrás era básicamente una nave de chapa que estaba prácticamente derruida, como que era mucho menos, ¿no? Esta idea del falso frente que trata de aparentar ser un poquito más nos parecía divertido, es algo que aparece en ciertas zonas y que se repite por muchas partes de la geografía mundial. Es una cosa muy conocida también, de esta cosa como del falso frente americano, y nos parecía divertida esa condición de apariencia, ¿no? De la fachada que intenta ser más o intenta vender más de lo que es. Y empezamos a jugar un poco, que es una idea que evidentemente no viene solo de aquí, sino que es antiquísima. Vamos, esto, digamos, estamos viendo como la fachada superpuesta de Santa Croce y lo que realmente es a nivel de proporciones. Nos parecía divertido decir, bueno, vamos a intentar mantener esta fachada y jugar, mantenerla dentro del edificio, trabajar un poco con esa idea de algo que está superpuesto, que no tiene nada que ver con lo que viene detrás. Cuando arrancamos las obras, después de miles de años de licencia y de paradas de distinto tipo, pues la estructura está fatal, prácticamente se cae, como está a punto de colapsar durante la obra, y queda en una situación de medio derribo. Estando así, nos pareció que tenía poco sentido tratar de reconstruir, como que era una cosa que no aportaba demasiado. Tampoco la preexistencia era una cosa como, digamos, digna de mantener en ese aspecto, pero sí que nos parecía divertida esa idea de continuar con lo que había, o con esa, digamos, herencia de la preexistencia falsa, ¿no? De un falso frente que estaba en esa zona. Entonces lo que hicimos fue tratar de seguir como con las líneas que marcaban esos machones que quedaban restantes, y simplemente completar con lo que nos pedía la norma, que son una serie de, una altura mínima de la alineación oficial que había que cumplir, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue simplemente como mantener este elemento como una fachada superpuesta que realmente responde a las lógicas de la fachada anterior, de lo que venía antes, y construir el edificio, que es un edificio residencial, justo detrás. Eso lo que hace es que haya como dos ritmos que se superponen, que no cuadran del todo, donde los forjados de una parte no cuadran realmente con la modulación de la fachada entera, que quiere ser como una cosa, digamos, más monumental, replicando esas cosas de las que tenía antes. Y luego tiene un revestimiento exterior que tratábamos de una manera casi como si fuera, pues eso, como tratar la cara maquillada, ¿no? De la manera más evidente, que solo reviste la parte exterior de la fachada, dejando toda la parte interior expuesta, ¿no? Y esa especie de cruce de elementos que no están coordinados, que vienen en realidad de momentos o de lógicas distintas, aparece luego delante de estos espacios como un filtro, como una cosa que te recuerda todo el rato que estás ante dos cosas que realmente están chocando y friccionando. A nivel volumétrico, realmente el proyecto parte de la máxima ocupación posible, que dividido, digamos, si diéramos homogéneamente, sería más o menos este esquema. Lo que hacemos es tratar de compactar un poco los pisos en las plantas superiores para liberar la planta baja, dejar un espacio común que se conecte con la zona ajardinada que va en la parte de atrás, y luego introducir una serie de variaciones volumétricas para tratar de no estandarizar todos los espacios y generar como distintos espacios más expandidos, más comprimidos. Entonces las zonas, y bueno, luego debido al retranqueo y una serie bueno, esto lo explico luego un poco lo que viene más adelante. Realmente lo que jugamos es como una zona entre plantas en las que tienes espacios más amplios, que son espacios comunes de la vivienda, con espacios más compactos, que son los que dan al interior y son los espacios más destinados a dormir o a los baños, ¿no? Además, trabajamos con unos forjados in situ como abovedados, nervados, que querían referenciar un poco también el carácter industrial que había tenido esta parcela,
Y luego en la planta superior, debido también a los espesores que podíamos manejar, lo que convertimos, digamos, es este forjado en una única bóveda que estaba sobre la zona más común, ¿no? Jugando un poco a las mismas lógicas que el resto de espacios. Todo esto tenía una serie de conexiones con un montón de escaleras interiores que quedan luego expuestas ahí, evidenciando un poco esa idea de compresión y de las dos partes del edificio, realmente que es como un tercer edificio el que está detrás, que es un edificio más convencional y que va mostrándose, digamos, en todos estos elementos, en todas estas maclas y distintos espacios. La zona de la planta baja es la que queda completamente liberada y, bueno, conduce, digamos, hasta esa parte trasera con todo el núcleo también revestido con la misma pieza, que por cierto es una pieza de Kumella, para llegar a la fachada trasera, que como digo, responde otra vez a la lógica de la parte posterior del edificio, no tiene nada que ver con la parte de adelante. Son esos huecos que están más en la línea de lo que podría presumirse, digamos, de un edificio residencial de este tipo, en el que utilizamos también estas contraventanas que se metían dentro del muro para poder oscurecer interiormente y también cegar y generar estos planos de color directamente metidos dentro de este edificio. En 2017 es un año en el que para nosotros culmina un cierto proceso de desencanto, en cierta medida, con la idea del concurso, de los grandes concursos. Veníamos de concursar un montón, incluso habíamos tenido la suerte de ganar algunos de ellos, pero por A por B pues nunca había conseguido salir nada, nos habíamos quedado un poco parados ahí en medio. Siendo un equipo grande que siempre hemos sido, era algo que siempre nos ha generado una duda, una complicación. ¿Cómo vivir de esto? ¿Cómo continuar concursando? Que es algo que nos interesa, pero cómo no meterlo todo ahí, porque tanto emocional como económicamente, pues acabas en un hoyo, ¿no? Entonces, este año realmente es definitorio porque estamos todavía 2 años después de haber ganado un Europan que se supone en nuestra cabeza ilusa que iba a cambiarnos la vida, pues seguíamos como a vueltas con la administración local intentando convencer de que, bueno, de que nos hicieran caso, básicamente, que hiciéramos algo. Entonces, esto es un vídeo que hicimos en ese momento para resumir ese proyecto o tratar de convencer. Llegará. However, the activity of the last colony received by 2018, with the resulting loss of several thousands of jobs, unique industrial culture and a way of life in a difficult condition. Is it possible to take advantage of this situation? Could the unproductive mining industry of the 19th and 20th century be regarded as a potential productive network for the 21st century? The romantic approach to these industrial ruins sometimes overshadows the actual value of the geostrategic positioning of these mining structures. Marl, Botrop, Lochem, Gelsenkirchen, and Oberhausen, among many others, are located near one of the largest continental industrial hubs, Duisburg. The channel system of the Ruhr region forms the industrial transport infrastructure, along with a railway network capable of connecting even smaller settlements worldwide. The clearest expression of this value is a direct railway connection of this area with Chongqing in China, based on the so-called New Silk Road. This connection shows the growing business relations between China and Europe, mainly with Germany in the field of industry. In general terms, China imports technical equipment from Germany, which is mostly built out of raw materials and basic equipment imported from China to Germany. Looking more closely at these economic and trade relations, one can find a peak in raw material imports, so-called rare earths. Rare earth elements are raw materials mainly extracted in China, which hold 83% of the natural resources worldwide. On the contrary, Europe is one of the main consumers of rare earth elements, importing up to 100% of them. So what are they used for? Nowadays, we are constantly surrounded by rare earth elements, since they are key components in the production of electrical and electronic devices, such as smartphones, laptops, or tablets, as well as common electrical appliances, such as refrigerators, washing machines, or televisions. Furthermore, they are necessary in the development of green energy technologies, such as electric cars, wind turbines, or solar panels.
As we know, Europe and the USA are nowadays the biggest consumers worldwide of electrical and electronic equipment. Programmed obsolescence and the fast development of technology obviously generate an enormous amount of waste, called WEEE, for waste of electrical and electronic equipment. Nowadays, Europe produces up to 40 million tons of WEEE in a year. None of this waste is reused in any way. Recycling certain types of elements is now much more cost-effective than mining. A ton of soil containing gold extracted from a gold mine holds considerably less gold than a ton of smartphones. Cities and their citizens contain more extractable raw material than natural resources. This new tendency is called urban mining. Nowadays, we are landfilling, incinerating, or selling the main source of rare earth elements that we own. Recycling is mainly about sustainability, but it's also about economy. It's the second largest employer of the world and one of the most thriving sectors. Properly treated, waste could save about 72,000 million euros to EU members and create at the same time over 400,000 jobs, according to recent studies carried out by the European Commission. This could therefore be an interesting opportunity for the cities in the rural region to fight threatening unemployment. Most part of the WEEE is exported to Africa, China, and India to be disassembled under inadequate working conditions, compromising not only workers assigned with the task of extracting valuable material, but also the environment. Recycling is a very wide field which needs social awareness to be effective. Germany is one of the leading countries regarding sustainability practices and social commitment towards the environment. It is the country in Europe with the highest recycling rate and holds one of the highest positions worldwide. So what do we propose? Given all these conditions and taking into account every different mine's characteristics, we propose to reconvert the sites into multi-use commercial and industrial park, committed to waste of electrical and electronic equipment recycling strategies, investigating and innovating processes of production and waste treatment, integrating a wide range formation program, from worker training to specialized studies. The culture and identity of the Ruhr Valley cannot be given up, though the source of its production has to adapt to present and future demands. Our proposal is a strategy to be gradually implemented, not a closed, shaped definition, from traditional mining to urban mining. Bueno, esto, como veis, simplemente era el intento de transformar una serie de minas que se cerraban en ese momento, minas de carbón, que iban a quedar separadas. El planteamiento era lidiar como con un desempleo importante con el que iba a tener que lidiar la región, y es la idea de este proyecto, bueno, intentar transformar todas esas minas en centros industriales que iban a trabajar con esto. Creo que eso es... Sí, sigue sonando por detrás, ¿no? Bueno, en 2018 hemos utilizado este año para empezar, digamos, porque desde hace tiempo nos interesa, o siempre hemos estado ligados de alguna manera u otra, no de una manera muy, ¿cómo decirlo?, estratégica, sino simplemente como por un interés que ha ido surgiendo con el trabajo con el textil, con los tejidos. Por una parte, evidentemente, por esa condición temporal, reversible, cambiable, por la relación con el cuerpo, con los cuerpos, pero también como por un interés puro y duro, como por las lógicas propias del material, una cosa que hemos ido utilizando de una manera u otra en distintos trabajos, como el Centro de Residencias Artísticas de Matadero, o hace un año así cuando estuvimos trabajando en el Horst, el Festival de Música y Arte, Arquitectura Horst en Bruselas. Pero bueno, son simplemente ejemplos de cosas en las que hemos ido trabajando con mayor o menor proximidad, digamos, a la construcción como tal, y también como una transición que nos interesa desde un ámbito más relacionado con el interior y cómo llevarlo, digamos, a una parte más exterior. Aquí veis algunas de las imágenes de el último trabajo que hemos hecho con Estudio Animal en Madrid, en el mercado, en el Bernabéu. En este proyecto de 2018, que es otro de esos que lleva la vida para terminarse, porque sigue sin terminarse, volvimos a trabajar con un pequeño edificio residencial, y otra vez trabajando con las fachadas nos interesaba la idea no solo del textil también, sino esta condición del mosaico, de las distintas piezas que componen un único elemento, pero que a la vez tienen la capacidad de descomponerse y deshacerse, ¿no? Como que no es una pieza
única en ese aspecto. Lo que propusimos aquí era decir, bueno, vamos a trabajar con una especie de retícula superpuesta a un edificio que sostenga como una gran cortina que parezca un único gesto, pero que en la realidad sean distintas piezas que corresponden con las distintas viviendas y unidades que aparecen ahí dentro. Que pudiera componerse y descomponerse, generando por eso como el gesto de una sola forma, que haga entender o que haga ficcionar, digamos, que eso es un único plano, un único elemento que aparece ahí. Que es un proceso que todavía sigue en marcha. De hecho, el edificio como tal ahora está así y estamos en la última fase, espero, del desarrollo de esa cortina. Aquí veis cómo ese elemento de la retícula exterior se superpone a la fachada otra vez, jugando una cosa parecida a lo anterior que contamos, donde no se liga directamente a lo que pasa dentro, sino más bien a la lógica de la necesidad de una serie de paños de cortina que van de un tramo a otro. El interior del edificio, una vez se entra, veréis que se articula a través de dos colores, unos verdes que sobre todo son los suelos de las zonas comunes que llegan hasta las viviendas y también tienen el código un poco de llevarnos hacia las zonas que tienen que ver con la resistencia o con las zonas que pueden ser más húmedas, al ser esto una escalera abierta en la que puede llegar a llover. Y el rosa que en realidad está codificando los elementos, por una parte de cerrajería, pero también todos aquellos que son, digamos, más o menos infraestructurales o estructurales, ¿no? Por ejemplo, todas estas que son las tapas de todas las puertas de los patinillos que se utilizan también como colgadores. Este edificio puede estar también en una trama bastante densa, en este caso con un fondo muy reducido, porque tiene un fondo cambiante, digamos, entre 8 y 10 metros. Y lo que se intentó hacer aquí es, a través de una macla, pues intentar sacar distintas piezas que pudieran dar, otra vez, como una riqueza espacial, un juego de trabajar con viviendas que nunca sean iguales y que vayan intercalándose entre sí, tanto en planta de sección, librando también en la parte trasera, que en realidad es una medianería, aunque podemos jugar con ella a nivel material, como una chimenea de aire para poder pues utilizar como un sistema de refrigeración pasiva, un poco de ventilación cruzada en las viviendas. Como veis aquí, eso, las plantas, en todas las plantas se van moviendo en torno al núcleo, maclando un poco entre sí y generando un poco estos cambios de altura para, por lo menos, aunque sean a veces viviendas muy pequeñas, generar separaciones o estudios, en este caso, ¿no? Por ejemplo, este que no puede tener divisiones per se, generar separaciones físicas para poder dar como una meta a distintas estancias. Aquí aparecen otra vez todos esos elementos que realmente lo que hacen es tapar los espacios de instalaciones y se utilizan también como elementos vistos, digamos, se destacan y se utilizan como colgadores de la casa. Aquí veis los distintos cambios de altura que van generando las distintas viviendas y otra vez la presencia, digamos, de esos pilares estructurales que están marcados con un color contra los, digamos, elementos de fachada que realmente no son importantes y lo único que están haciendo es soportar, digamos, luego la fachada textil. Esa parte posterior, digamos, de esa especie de chimenea de aire, lo que es al final son como una especie de pequeños balcones destinados a ser como las jardineras, que dentro de poco recibirán su vegetación y que lo que hacen es también comunicarse un poco con el patio que hay justo detrás, que queda cerrado con esta malla microperforada que permite las vistas según en qué momento y que en realidad lo que hace también es como contrastar un poco con el resto del entorno, como una especie de elemento que es opaco hacia el exterior, como sabéis, por necesidad también, aunque los edificios de al lado lo tengan abiertos. En este caso, esa medianería no permite abrir huecos y en cambio nos permita, digamos, como unas vistas y poder compartir un poco lo que está pasando en el resto de esa parcela. El año 2019 para nosotros fue bastante determinante porque en realidad fue el primero en el que empezamos a gestar o asentar un poco el cambio de nuestra estructura. Como estaba comentando Guillermo antes, nosotros empezamos realmente a trabajar juntos todavía en la carrera como estudiantes en 2011. Formamos un colectivo llamado Taller de Casquería, que era realmente, bueno, sobre todo éramos 10 personas y realmente como de distintas disciplinas y con una ambición, llamamos en ese momento realmente amateur en el mejor de los sentidos, es decir, como una cosa que tenía más que ver con aprendizaje, con empezar a trabajar y tratar de entender dónde queríamos estar o cómo queríamos encajar, que poco a poco, como es normal, pues va diseminándose en distintas partes, distintas personas que han acabado en distintas disciplinas, desde el arte, la investigación, el diseño o digamos, la arquitectura en distintos estudios. Y un grupo de los que estábamos allí, más centrados, digamos, en la práctica con el espacio, decidimos mantenernos y
transformarnos en este momento en BUR. Más o menos por el año 2019 es cuando empezamos a sentar un poco esta idea. BUR en realidad es un término prestado del inglés que significa algo en castellano es rebaba, que es esa imperfección, ese resto mal cortado que queda pues, al cortar una pieza metálica, una pieza de madera, una cosa que en teoría debe ser pulida y debe ser eliminada, ¿no? para entregar un buen resultado. Y a nosotros nos interesa un poco como idea, nos parecía bonito, evidentemente tiene una cosa que viene heredada de la casquería, que no hace falta explicar, pero que tiene el interés ese de, bueno, de trabajar como con la idea de resto, pero no necesariamente de la forma más directa, que ¿por qué no? También, es decir, cómo utilizar un resto material, sino también un poco siempre lo hemos interpretado un poco en la manera de fijarse en qué estás mirando, quizás algo que pueda considerarse algo fuera de lo cultural, un resto digital, un resto funcional, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco la idea de intentar rondar la periferia y ver qué hay, que siempre nos ha parecido simplemente interesante. Es una cosa que no tiene por qué ser una reivindicación, sino más bien como una declaración de interés. Somos un equipo de unas 8 o 10 personas, dependiendo del momento, y trabajamos en Madrid, en Carabanchel, en una mesa muy grande, todos juntos. El año 2020 es el año en el que todos, al que todos nos acabamos en casa durante mucho tiempo. Madrid sufrió un cambio muy fuerte, entiendo como muchas otras ciudades. Madrid en concreto tuvo una renovación enorme en el plano, en muchos planos, pero uno de ellos muy importante fue la escena, digamos, gastronómica o de bares, de este tipo de sitios. Una renovación enorme, un montón de sitios cerraron y quedaron un montón de vacíos y un montón de intenciones de rellenar esos vacíos justo cuando empezamos a salir o a reactivarnos después del confinamiento. Bueno, muchos de ellos lamentablemente han generado un panorama que además ahora es muy complejo porque hemos perdido algunos, digamos, sitios especiales que estaban al límite y que este último empujón pues terminó de matarlos. Y bueno, muchos otros, digamos que simplemente como una renovación que ha ido pasando en muchos sitios. Nosotros, digamos, por suerte tuvimos el encargo de trabajar para renovar un antiguo Tim Hortons que no tenía tampoco mucha implantación en la ciudad, con lo cual en ese plano nuestra moral estaba más tranquila. Pero bueno, digamos, el encargo, los que nos llamaron fue un equipo que quería trabajar con burritos, quería hacer un restaurante de burritos en Madrid, con una intención de darle una pequeña vuelta, sobre todo de partida, como intentando desmontar la idea de qué es un burrito como tal, que tenemos una idea más propia de lo que viene del Tex-Mex, pero querían irse un poco a la herencia mexicana, que realmente proviene pues, de los años de la Revolución en Ciudad Juárez. Realmente es una especie de leyenda o de una especie de cosa popular, de decir que había un vendedor de este tipo de bocadillos, que es una cosa inherentemente callejera, que era muy cómoda en ese momento por estar literalmente con necesidad de estar en la calle defendiéndote, y que empezaba a repartir esta comida con su burro. Eso es lo que se ha popularizado como el burrito. Bueno, ellos querían ir a la idea volver a la idea de la comida de calle. Nosotros empezamos a trabajar con esas ideas que nos parecían interesantes, sobre todo esta idea de lo que es calle, trabajar un poco con estos espacios que aparecen y desaparecen y con la lógica de estos materiales, ¿no? Propias que vemos ahí, sobre todo estas lonas de distinto tipo, dispuestas para una serie de protección de solar o contra el agua, pero que nos parecían muy interesantes como iban condicionando un poco y vinculándose a este tipo de comer o este tipo de comida. Por otra parte, el contraste muchas veces con lo que son algunos de los espacios públicos mexicanos, esa herencia colonial, y cómo al cruzar un poco esas dos referencias empezábamos a llegar a este tipo de cosas, que en realidad es como una depreciación de eso, pero a la vez como una infantilización y un reírse, ¿no? Que tiene una cosa divertida, que interpretábamos como muy parte, bueno, algo que creíamos que tenía que ver también con este proyecto, un poco como no tratar de darle un exceso de peso a algo que realmente tiene que ver con la informalidad, ¿no? Que al final es la traslación un poco casi directa que se hace aquí, que era trabajar en este caso como con un espacio que por una parte recuperaba una parte de lo que venía del espacio anterior y de las infraestructuras anteriores, y que la parte más condicionada quería ser esta
pieza textil, que al final no deja de ser una lona plástica tensada de una serie de elementos, que buscaba en cierta medida poder ser un elemento que tuviera capacidad de revertir, de cambiar y de frenar, aunque pueda ser un poco iluso decir esto, esa idea de la necesidad de una renovación constante, como trabajar con esto, como decir, bueno, te he propuesto un vestido que realmente podríamos cambiar y la intención de este proyecto era cambiar periódicamente, dejar como un patrón que pudiera ir cambiándose de tanto en tanto para evitar esta idea de la demolición y reconstrucción constante, que en esos años de hecho era muy más evidente que ahora, aunque ahora por supuesto también. Aquí recuperamos un poco esa idea de tratar de no coordinarnos y digamos, enseñar claramente dos capas que se superponen y que no intentan vincularse de ninguna manera, sino que exponen que vienen de mundos distintos y que están ocupándose de cosas distintas, ¿no? Que no tiene la idea de intentar integrarse, sino de tratar de friccionar en este aspecto. Y el resto de elementos, evidentemente, se actualizaron y se renovaron, pero como digo, digamos, la parte infraestructural se queda un poco más o menos posicionada de donde venía la anterior. Este proyecto luego tuvo algunas secuelas con otro tipo de espacios que trabajamos un poco de manera similar, siempre tratando de introducir una serie de elementos que parece que no correspondían a ese espacio, ¿no? Como que van un poco tensionando con la preexistencia. Perdón, no me acuerdo ni dónde estoy. Vale. En el año 2021 fue uno de los años donde establecimos más relación. Bueno, utilizamos este año para hablar de la relación nuestra, pero también probablemente de Madrid con el Centro de Arte 2 de Mayo, que es un sitio que ha sido referencial para muchos en nuestra generación. Se inaugura en 2008 y en este año, 13 años después de una inauguración, pues bueno, aquí han pasado, digamos, grandes exposiciones que nos han marcado. Con grandes artistas y grandes instalaciones que han venido aquí, recuerdo como Jeremy Deller o Gregor Snyder o Elements of Vogue hace unos pocos años, Pop Politics hace ya un montón, grandes hitos, digamos, que yo creo que han marcado una generación culturalmente y este centro supo conectar como con algo que quizás otros les costaba más. La condición de periferia les daba un poquito de tranquilidad, digámoslo así, fuera de foco. Si no habéis ido, recomiendo mucho ir para la próxima visita a Madrid. Y bueno, nosotros ya tuvimos ocasión de trabajar aquí hace años en unas sesiones que hacen en verano que se llaman las Picnic Sessions. Esto es de 2012, que era como, digamos, unas performances en las que invitan a intervenir de distinta manera sobre el público. No voy a entrar mucho en esta. Pero en el año 2021 nos llama el museo estaba en un proceso de renovación, en una gran reforma que por A o por B se queda parada en ese momento, justo cuando el centro está a punto de inaugurar una de las grandes exposiciones que tenía planteadas en ese momento, que se llamaba Dialecto, que es la primera vez que exponían toda la colección con una nueva curaduría, con una nueva forma de leerla. Entonces llega ese punto de colapso perfecto donde la obra se para cuando queda muy poquito para que inauguren y ya habían hecho una cosa que preveían tener, que es demoler o retirar la recepción. Entonces nos llaman para decir, necesitamos una especie de recepción de emergencia, una recepción temporal que no va a permanecer ahí de por vida, pero que necesitamos que, pues ya que estamos, que como que represente los valores que quiere representar este centro, que es un centro como que acoge, que da la bienvenida y que no tiene que ver como con otro tipo de museos y de centros. Entonces empezamos a trabajar con la idea de la mesa, pero esa mesa puesta, tapada, protegida, que hablamos un poco de esa cosa de no solo del mantel que hace como que te muestra una cosa que como con cariño, ¿no? que se supone que te está invitando, sino además con esa idea de la mesa camilla, que da un poco de protección, que te tapa, que te calienta, que te acoge, que te invita a sentarte ahí, ¿no? Que además es una idea que aparece transversalmente en muchísimas culturas. Nos parecía como interesante esta cosa de cómo jugar con esta manta que se le pone en torno a distintos tipos de mesa para distintos tipos de uso, ¿no? Esta idea también del textil que tapa nos parecía que tenía mucho que ver como con algo muy temporal, ya sea por protección ante algo que va a pasar o como por expectativa ante algo que vamos a mostrar. Y parecía que tenía ese juego también de qué pasa debajo de la manta, qué formas aparecen ahí, cómo poder jugar un poco con la dicotomía esa digamos, de esqueleto y piel, de cómo algo que está pensado para ser revestido, cómo se ve cuando no está revestido o cómo es una estructura que parece una cosa y que luego tiene otra, ¿no? Entonces, la pieza en sí realmente lo que era unir una serie de elementos que iban a dar soporte a las funciones básicas que nos pedían ahí, que realmente era el soporte para
para una mesa, un mostrador y un expositor de libros, y luego una serie de piezas que distorsionaban este elemento para bueno, pues deshacer la forma, intentar pues jugar un poco esa idea del esqueleto al que le queda la piel grande y como que no acabas de entender qué está pasando ahí debajo, ¿no? Entonces esto iba revestido de esa especie de colcha, como una especie de manta que se supone que iba a evidenciar esa idea de calor y acogida, que al final pues generaba, digamos, esta idea de que los libros aparecían más o menos arropados por ese elemento y tenía como dos puestos de trabajo que estaban ahí integrados. Lo que hicimos en este caso sí que pudimos desarrollar más, es que esto sí que era una idea de renovación cada tanto tiempo y trabajar con la idea de bueno, un patronaje y un vestido que iba mutando en función del momento del año, del tipo de exposición o incluso del tipo de clima, aunque no hubiera una relación directa, pero que quería jugar un poco con esto. Entonces esta segunda versión era un poco el outfit de verano y donde iban modificándose también un poco las lógicas pues de los atados, de los unidos, del tipo de cosas que hacíamos con este elemento. En 2022, es que no me acuerdo bien de este año. Vale, lo utilizamos como, es un punto referencial realmente porque para contar bueno, un proyecto digamos muy importante para nosotros los últimos años. Quizás este año sea un poco determinante porque el 22 ya empezamos digamos, hay mucha gente que después de pasar un tiempo en casa obligado a sentarse y afrontar el hecho de que vive en un espacio que a veces no se corresponde con lo que querría, hizo, y nosotros eso sí lo notamos mucho, que hubiera un montón digamos, más de demanda de una serie de personas de intentar buscar espacios que se amoldaran un poco más a sus vidas. Es decir, ahora que he tenido que afrontar el sitio donde trabajo, el sitio donde tengo que estar, donde vivo, pues quiero repensar un poco esa condición. En realidad esto es un proyecto en el que nosotros empezamos a trabajar en la búsqueda, digamos, como con esta idea. Tenemos la suerte o la desgracia de que mucha gente nos llama sin tener algo que quiere reformar o que quiere construir, sino muchas veces como con una idea un poco difusa de algo que le gustaría hacer. Y desde hace tiempo hemos trabajado un poco, de hecho hemos reivindicado muchas veces esta idea casi del agente inmobiliario, de trabajar en búsqueda, porque creemos que sobre todo cuando se trabaja con la preexistencia, muchas veces la elección y saber elegir un espacio va a ser lo que te va a dar el 80 al 90% prácticamente de lo que hagas, ¿no? Entonces esa idea de no ceder la selección o la búsqueda o casi el comisariado de un espacio a un sector que se mueve por un parámetro estrictamente económico, que no tiene por qué ser malo, pues simplemente se va a fijar solo en un parámetro, pues nos parece interesante la reivindicación de ese plano. Cuando empezamos a trabajar con distintas personas, empezamos a encontrar espacios como este que veis en pantalla, que al final son naves industriales que, como en muchas otras ciudades del mundo, pues empiezan a quedarse obsoletas a partir de los años 70-80 en muchas zonas, Madrid un poquito más tarde, por distintas razones. Por una parte, por un tema ambiental, evidente, o sea, emisiones, acústica, por un tema de espacio y, sobre todo, también, evidentemente, por un tema de aumento del valor del suelo. Entonces, en el sur de la ciudad de Madrid, que pasa en muchas otras, pues también aquí en Barcelona de manera más evidente, pues aparecen estas naves industriales que están metidas dentro de los patios de manzana de las naves residenciales. Y en este caso, muchas de ellas en el sur de Madrid vacías durante un periodo largo una temporada larga, muchos años. Porque al final son demasiado profundas para ser normativamente una vivienda, demasiado grandes para ser un espacio comercial, demasiado pequeños y céntricos para ser una industria, y acaban quedándose en un limbo funcional que se quedan un poco tiradas, ¿no? Esto tiene que ver un poco con la normativa. Esta es una sección tipo de esta zona de Madrid. El fondo edificable máximo son 12 metros, que coincide más o menos con todas las fachadas interiores de esas parcelas. Y aquí la clave está en que hay una norma que permite el cambio de uso siempre y cuando se demuela todo lo que va más allá del fondo edificable residencial. ¿Eso qué quiere decir? Que si estos elementos perdieran esas naves, pues esos locales podrían cambiarse a un uso residencial y como tal aumentar mucho el valor del suelo. Evidentemente pierde mucha superficie, lo cual hace que algunos se hayan demolido y otras se queden simplemente ahí tiradas, ¿no? Para nosotros la idea, digamos que nos adquirimos un poco a esta idea de tratar de demoler lo menos posible y desde luego tratar de evitar la idea de
de la tabula rasa en la que hemos sido todavía educados. Y bueno, pues la idea de este proyecto simplemente es tratar de encontrar fórmulas que permitan mantener estos espacios en uso, que realmente es la única manera de evitar su demolición. Y realmente pues reactivar en cierta medida todos estos vacíos funcionales de la ciudad de Madrid. Las naves industriales que encontramos en Madrid no es que tengan una calidad arquitectónica destacada, o sea, no estamos hablando del norte de Europa, de lo que sea, Berlín, Alemania, Reino Unido, sino que muchas veces son construcciones más bien precarias que como tal podríamos llegar a decir que carecen de un valor arquitectónico constructivo realmente destacado, pero en nuestra opinión sí que siguen siendo un poco, bueno, un poco no, siguen siendo parte de la historia urbana de la ciudad y sobre todo espacios que en una ciudad tan compacta a veces como Madrid, sobre todo que tiene de repente espacios muy pequeños, son ciertos desahogos de aire que son interesantes, ¿no? Entonces, nuestra idea con esto es intentar preservar, ¿no? Tratar de mantener o tener este catálogo activo para intentar, bueno, pues, en cierta medida proteger estos espacios, ¿no? Una de las imágenes que utilizamos para metaforizar un poco la forma de trabajar es esta imagen del rey Carlos de Inglaterra, no tanto por su condición, sino por ese abrigo que lleva, que probablemente tenga la misma edad que él, que tiene esa idea de mostrar el parche, ¿no? de que la estética del remiendo y la estética del arreglo no conlleva una cosa de vergüenza, sino que al revés puede incluso configurar una estética que puede ser más interesante que la renovación completa, ¿no? En ese aspecto hay muchas de estas intervenciones que lo que buscan básicamente es eso, integrar todas las irregularidades, mostrarlas y evidenciarlas, tratando de corregir los daños que puedan tener, pero mantener un poco digamos, en cierta medida esa esencia. No voy a negar que muchas de estas están marcadas también por presupuestos precarios, evidentemente, que hacen que tengas que concentrar las intervenciones y las acciones en ciertas cosas y que te obliguen a lidiar y a mantener y a convivir con otras que no digo que no hubiéramos querido tocar en algunos casos, pero que en general van generando esta idea, como digo, de una estética del parche o del remiendo que nos parecía que tiene un cierto interés, ¿no? Estos espacios al final lo que son una especie de limbo funcional en el que realmente no acaban de ser viviendas, pero tampoco son espacios industriales, ni son espacios técnicos, ni son galerías. Pero bueno, acaban siendo una mezcla un poco de todo. Acogen, pues, por ejemplo, ¿cómo se llama? Programas como el Instituto de Estudios Postnaturales en Madrid, galerías, espacios domésticos, espacios puramente residenciales. Se va mezclando un poco esta idea ya te digo, un uso más líquido que se activa y desactiva, que no es algo muy distinto a lo que pasa en muchos otros sitios. Simplemente ha sido la fórmula como para encontrar un punto medio que nos permita mantener estos espacios en activo. Muchos de ellos también trabajan, algunos son más evidentemente técnicos y tienen una función muy determinada y otros mucho menos, ¿no? Algunas zonas están mucho más codificadas y otras son mucho más ambiguas. En muchos de estos casos trabajamos casi con una intervención como de introducción objetual, donde lo que se hace es tocar o reformar o rehabilitar la envolvente para poder devolver una cierta funcionalidad al espacio y luego intervenir puntualmente con la introducción de una serie de elementos que en muchos casos también incluyen un código de color que nos gusta reivindicar, no necesariamente como un tema de composición estética, aunque pueda contribuir, sino como un código. Muchas veces son como elementos añadidos en los que queremos que se entienda que está pasando algo, que habilitan algo, que cambian un poco la forma de actuar o de trabajar sobre ese espacio, ¿no? En el año 2023 prácticamente se había restituido, no sé cómo decirlo, no voy a decir no se restituye nada, se habían desactivado las normas de separación y distancia de seguridad, reaparece un poco algo que aparecía, que nosotros habíamos trabajado también con anterioridad, que es en espacios o instalaciones efímeras. Y decidimos presentarnos al concurso para la sala VIP o la Guest Lounge de Arco para el año 2024, que ganamos ese año. Son temas así como muy, no sé cómo decirlo, básicos. En plan, el tema de ese año era la costa o la orilla. Entonces empezamos a trabajar un poco en una idea de cómo articular esa
esa condición de orilla que suponía, nos parecía que podía tener un interés porque tanto el incremento del nivel del mar como la bajada o el descenso del nivel del pantano, de los embalses, ¿no? nos genera una tensión como especie, que es algo a lo que tenemos que confrontar y que tenemos que entender. Entonces, la condición de orilla como espacio cambiante nos parecía que podía ser como un momento como para repensarlo y para hablar sobre ello. Además, no solo en el plano, digamos, más complejo y más difícil, sino también como una idea de eso, de espacio puramente efímero, que aparece y desaparece, que tiene esa especie de condición indeterminada, donde el terreno no es del todo sólido, donde el espacio no es del todo horizontal, donde te permite una especie de exploración con elementos que aparecen, desaparecen, donde cambia la percepción, que nos parecía interesante como condición espacial y como idea para arrancar a proponer un espacio. Al final, la intervención fue súper sencilla, que simplemente se redujo a la inclinación del suelo para generar una leve inclinación que emulara, en cierta medida, pudiera recordar a la condición que tiene una orilla en baja mar, que es decir, una sensación de cierta inestabilidad, pero nunca por encima del 4%, que es el límite marcado por el código técnico para considerar alguna rampa. Es decir, no es una rampa, sino era un espacio simplemente no horizontal. Esto ha sido tratado infinidad de veces, un poco la idea de cómo el cuerpo y los centros de gravedad se relacionan con un espacio no directamente horizontal y cómo muchos proyectos han tensionado en este aspecto que han servido también un poco de base documental para este y también un poco la idea no solo conceptual, sino también de juego y de intervención con el visitante que no acaba de entender qué está pasando y qué truco hay aquí, ¿no? De aquí como esa reivindicación un poco también del descubrimiento, es decir, qué puede estar pasando aquí. Utilizamos un elemento muy reticular, así muy ortogonal y muy directo para contrastar con esa inclinación que realmente ayudara a entender qué está pasando, que lo visibilizara, porque realmente una inclinación de menos del 4%, que era el 3,80 y pico, en un espacio como ese que tiene, no me acuerdo cuántos metros de fondo, bastantes metros de fondo, no se genera una imagen muy directa. De hecho, al entrar costaba un poco entender qué estaba pasando y utilizábamos esta retícula para enfatizar la cuña, ¿no? Que fuera marcando un poco entender qué está pasando. No es que si la foto está mal, si yo estoy torcido, si estoy bebido de más, sino realmente que esto está empezando a estar inclinado, ¿no? Que eso se iba evidenciando también pues, en todos los accesos para que todo además cumpliera con accesibilidad y con todo el tipo de caídas y de todo tipo de restricciones que puedan aparecer en este aspecto. Al margen de esto, trabajamos también con la idea de esta cosa, de estos elementos que empiezan a aparecer cuando se retira el agua, cuando se descontextualiza un barco porque ya no flota, entonces empiezas a ver partes que no veías y posiciones que no corresponden, ¿no? Como con lo que estamos habituados, incluso que aparecen ya más completamente degradadas, deformadas, donde empiezan a convertirse en unos objetos más o menos abstractos. Utilizamos un poco esta idea para dar forma a las superficies de apoyo, las mesas y esos elementos que piden como requisito, y tuvimos la suerte de poder trabajar además con Acerinox, que nos cedió una partida enorme de acero que consideraban de una calidad no suficiente para comercializar, que tenía un poco también de relación un poco con esa cosa de desecho que aparece varado por alguna parte. En 2024 continuamos un poco con esta tendencia. En estos años volvimos a concursar más y más, también mucho en efímero, y tuvimos la suerte de ganar el concurso para el pabellón de España en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ese año el invitado de honor o invitado especial, como le llamen, era España. Este año, de hecho, es Barcelona. Y bueno, aquí sí marcaban como una idea de hablar del movimiento, de movimientos migratorios. Era un tema general, muy basado en concreto en el tema de las migraciones derivadas del franquismo y de cómo el exilio español en ese momento influyó o cómo se vio acogido. Nosotros decidimos trabajar con esta idea de los movimientos y trabajarlo de una manera un poquito más amplia, hablar de cómo la migración o los movimientos son, valga la redundancia, completamente naturales, tienen que ver como con movimientos que son lógicos en cualquier otro contexto que no sea el estrictamente
humano o políticamente humano, y cómo no solo, por supuesto, especies como las aves ni siquiera muchas veces se ascriben exactamente a regiones en concreto, sino a zonas más amplias por los movimientos a los que pueden realizar, y trabajamos en este caso como con la idea de el movimiento de los vegetales y cómo los vegetales realmente necesitan vehículos que son animales para moverse. Un vehículo animal muy obvio sería un pájaro llevando una semilla o una cosa similar, y el animal que por supuesto más semillas mueve pues es el humano. Aquí vemos por ejemplo el genoma del trigo, que es la especie creo que con mayor número de cadenas genéticas en el mundo entero, es decir, es una planta que se mueve constantemente, que está constantemente migrando en cierta medida. Y por supuesto pues hay una obvia relación con cómo toda la época colonial, catalogando y haciendo toda una taxonomía de la vegetación, hizo también una traslación de todos esos elementos, movimientos de esas especies que han ido lo mismo rotando a lo largo del mundo, dando aparición a estructuras como los invernaderos para conservar plantas que realmente provenían de otros espacios. Incluso a día de hoy, pues gran parte del catálogo de plantas consideradas de interior realmente simplemente provienen de otros, en herencia de otros espacios. Esa es una imagen de OMA que realizaron para la manifesta de, ¿cómo se llama?, de Palermo, donde se analizaba un poco la idea del paisaje a partir del origen o lo originario de cada una de las plantas, ¿no? De cómo realmente ahora mismo Sicilia, pero cualquier otro espacio probablemente igual, sobre todo europeo, tiene que ver como con la mezcla, con el movimiento de estos elementos, ¿no? Como con poner en cuestión en cierta medida el arraigo estático de estos elementos. Nosotros lo que lo propusimos fue trabajar como con una serie de especies consideradas endémicas de la península ibérica y una serie de especies consideradas endémicas del territorio mexicano, fusionar esos dos paisajes, y la idea era como generar como un entorno vegetal mixto que no fuera explícito, sino que simplemente se fueran entrecruzando elementos que en realidad tienen que ver con el movimiento de estos dos ecosistemas, llamémosle, ¿no? El proyecto se llamó Plantasia, en honor a Mort Garson, que es un músico de los años 60 que compuso un disco que se llamó Mother Earth Plantasia, que es un disco que compuso en teoría para ser escuchado por plantas. Se supone que en ese momento pues trabajaba de esa manera, más bien naif, pero como que también era interesante, puedo decir que compone esto porque fomentaba el crecimiento de las plantas, y además creo que se vendía o lo regalaban si te comprabas una planta en la tienda Mother Earth de San Francisco, en la calle no sé qué, no me acuerdo ahora mismo. Así que bueno, lo pongo para que me acompañen estos últimos slides de esta presentación. Espera, ¿me tienes que cambiar aquí? Vale, sí. Bueno, al final lo que hicimos es un sistema realmente como de una contención de esos elementos, de esas distintas especies, que era como un pequeño, como un parterre que estaba rodeado de un elemento que era un asiento continuo muy grande, que delimitaba como un espacio de descanso, que es al final lo que básicamente era este pabellón, y que iba conteniendo estos distintos conjunción de elementos y distintas especies que realmente se están mezclando, que no querían evidenciar nada en concreto, sino que simplemente hacían una especie de fondo de esa evidencia de la migración de distintas especies. La pieza principal que había que levantar ahí sí que era una librería, que es la librería central de la feria, que realmente lo que hace es responder un poco a tanto los flujos que hay en ese espacio, a las limitaciones y constricciones que nos daban para poder implantarnos, y trabaja como una idea de doble estantería interior y exterior, sobre todo como para que, digamos, la presencia de esa idea del libro continuo acompañara un poco también al viandante por esas zonas. Al final este espacio no deja de ser eso, simplemente como un sitio para descansar, parar un poco en una feria de altísima intensidad, creo que tiene como 1 millón de visitantes, y generar, pues eso, como pequeños reductos, digamos, de bajada al salir, digamos, de todo el entorno de la feria. Ya puedes cortar la música si quieres. Bueno, esto es casi antes de ayer. Esto es un guiño al ciclo Jamón Jamón, porque hace pues 1 año más o menos nosotros trabajamos mucho en reformar y transformar espacios existentes. En este caso nos llamaron para trabajar con la galería Rider Projects en Madrid,
con un proyecto que iba a transformar un antiguo secadero de jamones, que contaba con una infraestructura que nos parecía súper interesante, que son simplemente al entrar pues vimos como un montón de ganchos que no sabías para qué servía esto, hasta que en las licencias empieza a aparecer en un anterior de hace muchísimo. Entre medias había habido una tienda de muebles y un restaurante, pero curiosamente todas habían mantenido este soporte pues para el secado y el cuelgue de estos elementos, ¿no? Nos decía, pues la idea de decir, bueno, si mantenemos esto, cómo trabajar con esta subestructura que existe, implementarla, equiparla más con todas las necesidades técnicas que pueda tener esta galería, pero sobre todo mantener esa esencia, aunque de una manera muy velada, porque evidentemente por mucho que queramos tensionarlo, una galería parece que es difícil separarla del cubo blanco, pero jugar un poco con este elemento que tenía la capacidad de distorsionar, la capacidad de ser un soporte expositivo y condicionar un poco todo ese espacio. El resto de elementos también, aquí veis más o menos, tiene dos plantas muy complejas, porque está con una zona abovedada y demás, pero todas ellas incluyen, digamos, esos soportes que se repararon y se mantuvieron. La intervención principal constó simplemente en reubicar una escalera que no cumplía con la normativa exigida. Esta escalera juega un poco a lo mismo, se cuelga de un muro, intenta mantenerse un poco como con esa idea de que todo vuela y casi nada toca en ese espacio el suelo. Y concluye, digamos, como con una pieza que al final no deja de ser otro recurso técnico necesario para la galería, que es dentro de esos espacios tan pequeños, a la hora de tener que meter grandes piezas de gran formato o gran peso, pues poder bajarlas con el último gancho o pincho que metemos nosotros, que es como un polipasto que se mete ahí, con una apertura de esta barandilla en esa parte para poder simplemente facilitar la entrada y la salida de las distintas piezas. Y 2026, que acaba de empezar, no nos ha dado tiempo a mucho, pero el primer trabajo que hemos empezado este año es una exposición con Curro Claret, que entiendo que muchos aquí conocerán y que admiramos mucho. Es una recolección de una serie de hallazgos de obra que, si conocéis la obra de Curro, pues viene muy ligado quizás con su manera de leer este tipo de elementos, que son como no diseños, que aparecen en espacios de una manera muy espontánea, aparecen y desaparecen en cuanto ya no son necesarios. Son recursos de probablemente lo que tenga más cerca, composiciones totalmente aleatorias, totalmente anónimas, por supuesto, y que, bueno, pues quieren reivindicar una cierta interés otra vez en mirar algo que aparentemente es basura, incluso en muchos casos puede casi parecerlo si no sabes, si no te fijas, y cómo pues recuperarlo y tratar de catalogarlo y tratar de darle una mirada con un cierto interés, tratando de entender un poco el contexto, tanto de dónde surgen, cómo aparecen, qué son y para qué se usan, cuánto duran, cómo se hacen, ¿no? Esta exposición está ahora mismo, lo que ha hecho ha sido recopilar una serie de hallazgos, le hemos llamado, de descubrimientos por parte de la generosa contribución de un montón de estudios de arquitectura, y algunos de ellos seguro que por aquí. Y se inaugura este próximo sábado en Madrid. Están todas y todos invitados, por supuesto. El espacio en el que se va a exponer se llama Espacio Gaviota, que es pues como un anexo a nuestro estudio. Es un espacio en el que entramos hace una serie de años. Intentamos ocuparlo de una manera así más, ¿cómo llamarlo? Ingenua, de primeras, intentando pensar que íbamos a ocupar este espacio, trabajar con muchísimas personas, alquilarlo a otros muchos amigos. Entramos, hicimos una demolición de la entreplanta que iba por toda esa línea de vigas que veis que cruzan todo el espacio y nos quedamos sin dinero, con lo cual el espacio se quedó prácticamente tal cual. Nos ocupamos de acondicionar una zona más pequeña que se ve al fondo en esa parte en esas ventanas que veis un poco por el fondo,
Y este espacio, de forma casi orgánica, empezó a convertirse en un espacio de acogida para un montón de exposiciones. Sobre todo, lo hemos llamado siempre como de iniciativas más o menos independientes. Quiere decir que suele haber exposiciones de artistas, de diseñadores, diseñadoras, de arquitectas o arquitectos que realmente no vienen con una institución o no vienen con una galería detrás, sino que buscan un espacio y que al final pues nosotros hemos decidido como dar cabida a ese tipo de acciones, de interacciones y de activaciones en este espacio. Ha habido desde, bueno, digamos, como más conciertos y performance, como este del colectivo Real No Real hace unos meses en Madrid, instalaciones como la de Pedro Torres, que es un artista que vive aquí en Barcelona, Pablo García Macedo, Fan Furniture for Friends, que es un diseñador chileno que vive en Madrid, y distintas exposiciones que solemos alojar, normalmente coincidentes con algunos de los grandes eventos, digamos, artísticos de la ciudad, que hacen como, bueno, terminan de dar un poco visibilidad a la obra de estos distintos artistas que han decidido participar. Aquí me quedo. Gracias. Turno de preguntas. ¿Hay alguien que quiere hacer una nueva pregunta? Guillermo, ¿qué presentas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues dejaremos como arriba hay cervezas, ya se lo preguntáis como más distendidamente a ellos en Perfecto. privado. Subimos arriba que hay unas cervezas. Muchas gracias, Gracias. por supuesto, y a los tres. Recordad, hay unos cuadernos ahí de regalo y veniremos sacando cuadernos antiguos, si los queréis os los podéis llevar. Y después recordad que la semana que viene Atelier Local de Badalongo, cerca de Oporto, los portugueses. Y creo que es el miércoles, porque va cambiando la cosa. Vale. Hola. ¿Qué tal?